voy a presentarme, soy Marco Quevedo. Me ha correspondido realizar una exposición sobre las principales reformas que se han incorporado a la Constitución Política de 1980. Y comenzaremos por confirmar que he debido reemplazar al profesor Hugo Vilches, que no pudo asistir por diversas razones. Y bueno, vamos a ver que somos pocos para comenzar diciendo o comenzar anotando que la idea de esta exposición es por ahora no ofrecer un análisis crítico de la Constitución. Es decir, no voy a plantear mi propia opinión o la visión que yo tengo acerca de qué debiera hoy reformarse, desaparecerse o incinerarse de la Constitución de 1980. ¿Ya? El trabajo, la exposición comienza y se intitula de esta forma, una pregunta: cirugía insuficiente, porque la idea es que cada uno de los asistentes se forme su propia opinión acerca de lo que ha sido la génesis que expuso Jorge Granfer y el texto actual de la Constitución, y hasta qué punto las reformas introducidas a esta Constitución hasta el día de hoy han sido eficaces o han contribuido a la paz social o a perfeccionar la democracia. ¿Ya? La idea es que cada uno se haga esa pregunta y naturalmente se la responda. El día lunes de la próxima semana, el día 25 de noviembre, se abordará un análisis crítico de los principales puntos, de las principales materias de la Constitución, que así, y me voy a comprometer en ese momento, a mi juicio, así como el de muchos, debieran en lo posible desaparecer de la Constitución o ser radicalmente reformados en una próxima Constitución a fin de brindar una proyección de paz social y garantizar un nuevo pacto social para estructurar un proyecto de desarrollo para Chile. No me voy a extender sobre el punto, porque ya estaría comenzar con la clase del lunes, ¿no? Vamos a comenzar por la bibliografía. Es bastante sencilla. Es primero el texto original de la Constitución de 1980, el texto actual, un trabajo de Carlos Carmona que compendia o resume las principales reformas, en realidad todas las reformas constitucionales que se introdujeron desde el año 1989 hasta el año 2013. Es un documento PDF y además el texto de las leyes de reforma constitucional que se han publicado luego del año 2013, que son las leyes número 20.725, 20.748, 20.860, ley 20.870, ley 20.990, ley 21.011 y, si no me equivoco, la última es la 21.096. Estos textos van a formar parte de se llama esto dossier, que va a ser enviado por correo electrónico a todos, ¿no? Y comenzaremos por una exposición muy sucinta, una enunciación de cuáles son esas leyes de reforma constitucional. Este es un listado, tener una referencia, pero la verdad, sea dicha, debemos comenzar reflexionando, porque el listado nos permite reflexionar en algo. La Constitución de 1980, tiene 39 años de historia, una antigüedad de 39 años. Las reformas comienzan en el año 1989, es decir, hace 30 años. Y en estos 30 años ha tenido nada menos que 39 reformas constitucionales. Se introdujeron 39 reformas al texto original de la Constitución. Una Constitución que fue creada fue diseñada por sus creadores, allá en la Estrella de la Muerte, con la finalidad de que no fuera reformada nunca. Que todos sus principios y los enclaves autoritarios que estaban presentes en ella, con el Consejo de Seguridad Nacional,
como la inamovilidad de los comandantes en jefe y muchos otros, que abordaremos el lunes, y aquellos, sobre todo, aquellos enclaves que garantizan el modelo neoliberal, permanecieran para siempre. Esa era la idea de Jaime Guzmán, de José Piñera, de la Comisión Ortúzar y de la Junta de Gobierno, que esa constitución no fuera nunca modificada en lo posible. Así y todo, en estos 30 años ha sufrido 39 modificaciones, ¿no? De estas 39 modificaciones, por favor, espero que no se asusten, no vamos a llegar hasta las 4 de la mañana, no las voy a exponer, no se van a exponer ni analizar todas, ¿no? Esta exposición está diseñada para 1 hora, ¿no? Y entonces pondremos aquellas que resultan, a nuestro entender, de mayor trascendencia, ¿no? Que han significado algún interés en el debate y que pueden ofrecer alguna utilidad práctica. Dicho eso, destacaré también que se comenzará con la reforma introducida por la ley 18.825. Abordarán diversas reformas hasta el año 2017, ¿ya? Y luego finalmente retrocederemos hasta el año 2005, porque creo que de todas las reformas que se abordarán, la que fue introducida en el año 2005 a través de la ley 20.050 es la que, la verdad, permitió cambiar un poco el retrato autoritario, en alguna medida el retrato autoritario de la Constitución. Y esa ley de reforma constitucional será abordada con mayor interés y mayor énfasis. Aquí lo sigue el listado de diversas leyes. Comienza el 17 de agosto de 1989 con la ley 18.895, se continúa durante los años 90 con diversas leyes de reforma constitucional. Bueno, el tema, no se va a operar mucho esto de la dispositiva, volveremos, estamos ya en el año, comenzamos en el año 2007, el año 2010, luego ya estamos en esta década, desde el año 2011 al año 2017, y pues son un total de, en realidad, 40 reformas constitucionales en la Constitución. La primera reforma constitucional que se lo conoce es aquella introducida por la ley número 18.825. Aquellos que tenemos algunos años, ¿qué recordamos del texto original de la Constitución? Tengo un problema de confesar mi edad, yo tengo 47 años. En el año 89 yo tenía 17 años. ¿Alguien recuerda cómo se gestó esta reforma constitucional? Me parece que para el tema del CIDE no. Estamos en el año 1900, el CIDE no fue en el año 88. Ah, no. ¿Los senadores designados? No, antes todavía. Todavía no se iba el innombrable. Pero no se ofendió a alguien. Yo recuerdo, todavía estaba. Yo recuerdo que cuando se votó esta constitución, se pusieron los básicos nomás, los artículos básicos, y después dijeron que la iban a ir arreglando de a poco. En el transcurso de los años lo iban a poner a agregar los artículos que faltaban. Pero no sé cuáles fueron esos. El tema, un poco contestando la pregunta, la verdad es que la Constitución de 1980 no tenía nada de básica. Es tal vez la Constitución que más temas abarcó en su texto original. Lo comparamos sobre todo con la Constitución del año 25. La Constitución de 1980 incorporó un montón de organismos para regularlo a nivel constitucional. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y Carabineros y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Antes estaban reguladas en una ley simple, no a nivel constitucional. La Contraloría General de la República, la Justicia Electoral. ¿Qué más? El mismo el Banco Central. Eran todos organismos que no aparecían en la Constitución de 1925. El tema, un poco contestando la pregunta, la Constitución de 1980 era bastante extensa, regulaba muchas materias. Tenía un total de 120 artículos y alrededor eran 24 disposiciones transitorias.
Pero bueno, avanzamos en el tiempo. En el año 1989 había ya triunfado la opción no y comenzaba el pacto de la transición, ¿no? Pinochet entregaría el mando, perdón, no el mando, la presidencia de la República en el año 1990, el 11 de marzo. Entonces ya se preparaba lo que el periodo de transición a la democracia. Puede haber un sinfín de interpretaciones acerca de esta etapa de la historia, o tantas interpretaciones como asistentes hallamos en esta sala, ¿no? El punto es que en el año 1989, por allá por julio, se lleva a cabo un plebiscito en Chile, un nuevo plebiscito. El plebiscito del sí y el no fue el 5 de octubre de 1988. En junio y julio del año 1989 se lleva a plebiscito un listado de reformas constitucionales para que fueran ratificadas por la ciudadanía. Es raro recordarlo, pero en esa época, año 1989, el poder constituyente, el poder de hacer la constitución, reformarla, correspondía a la honorable Junta de Gobierno, pero tenía un viso de popularidad, un mecanismo, porque la reforma propuesta por la Junta de Gobierno tenía que ser ratificada por el pueblo a través de un plebiscito. Y es así que llega a votación popular esta reforma constitucional, que es respaldada por las fuerzas de la concertación y gran parte de las fuerzas de la actual derecha, en especial de Renovación Nacional, la naciente Unión Demócrata Independiente, y la opción sí a las reformas, es acogida con, en realidad obtiene el triunfo con un margen de un 88%, fue en realidad un triunfo abrumador. ¿Qué permitió esta reforma? Primero, ¿alguien recuerda el infame artículo 8? ¿Alguien recuerda el artículo 8 de la Constitución? Lo estaba revisando recién, porque prácticamente como que prohíbe la izquierda, Claro. como las manifestaciones izquierdistas que atentan Claro. contra la familia, el orden público. Claro, era una norma que nació del hipotálamo del Opus Dei, de ese tipo de organismos, ¿no? La norma del artículo 8 declaraba contrario a la Constitución, contrario al derecho, toda ideología que discutiera, por ejemplo, a la familia, que como una tipo de familia, y sobre todo lo que oliera a doctrina de izquierda, todo lo que oliera a alguien que hubiese leído alguna vez a Carlos Marx, ya a Federico Engels, todo lo que oliera a marxismo, ¿ya? Porque decía, toda ideología basada o que incite erradamente a la lucha de clases, entre otras cosas. Entonces, la persona que leyera o postulara una obra de Marx, por ejemplo, y qué sé yo, quisiera fundar un partido político en que se mencionara el concepto de plusvalía, por ejemplo, esa persona quedaba inhabilitada por 10 años para participar en la vida pública. En realidad era un verdadero delito, ¿no? El pensar así, el querer fundar un partido político. ¿Alguien recuerda algún afectado por el artículo 8? ¿Hubo alguien condenado por este artículo 8? Hubo un personaje de la historia política de Chile que cumplió condena por el artículo 8. ¿Alguien lo recuerda? Clodomiro Almeida estuvo preso por el artículo 8. ¿Quién lo defendió? ¿Me recuerdan esta historia? Sabroso, pero interesante nuestra historia. Esa época fue defendido en los años 80 por Patricio Elwin. He recordado uno de los mejores alegatos que se llevó a cabo en Chile, sobre todo por el interés de la materia, o sea, hasta dónde una constitución vigente podía limitar la libertad política. Pero finalmente Clodomiro Almeida es condenado y por ejemplo, durante el año 1988, en plenas campañas políticas, cuando se estaba terminando la censura, en fin, teníamos efectivamente una persona condenada por pensar distinto. Y Clodomiro Almeida no pudo votar para el plebiscito de 1988 porque estaba cumpliendo condena, entre otras cosas. ¿Y cuál fue la condena que se le... ¿En qué Fue una consistió? pena de cárcel, porque esto estaba arreglado dentro de una legislación penal.
y además una inhabilitación para ejercer después cargos públicos. Ahora, ¿qué pasó? Como esto se reforma el artículo 8, se deroga el artículo 8 y parte de la norma se va al artículo 19, en buenas cuentas Claudio Almeida termina siendo absuelto y es por eso que logra ser después embajador de Chile en la Unión Soviética. Y fue él quien le brindó refugio a Erich Honecker. Vamos, en realidad lo entretenido de este tema no es tanto la historia, es ir recordando la historia, ¿no? Cómo se ha dado la historia política en Chile. Otra novedad, otra reforma que se produce a través de esta ley es que se conoce lo que en derecho se llama la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales. ¿Alguien ha escuchado una palabra así de larga alguna vez? Como circunvalación, pronunciabilidad, la supraconstitucionalidad. ¿Qué significa? Que en la pirámide, ¿alguien tiene un plumón? Mejor si es rojo. Rojo y negro. Pero no es de pizarra. Allá atrás. Esta parte del PowerPoint la vamos a reiterar el lunes, ¿no? Esto se llama, tiene un nombre bien complejo, pero bastante sencillo. Se le ocurrió a Kelsen, un filósofo del derecho. Cuando comencé a estudiar derecho hace mucho tiempo, se enseñaba que la Constitución se encontraba en la cúspide de esta pirámide. Que esa hacia allá vienen las demás leyes y otros actos de autoridad. Y por lo tanto, como abordaremos también el lunes, las demás leyes tienen que, por así decirlo, obedecer a la Constitución, conformarse a ella. Eso es la supremacía constitucional. ¿Qué significa la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales? Que los tratados internacionales ratificados por Chile están incluso sobre la Constitución. Y por lo tanto, nuestra Constitución, la Constitución interna de los Estados, debe subordinarse y hacer cumplir lo pactado en los tratados internacionales ratificados por Chile. Ahora, lo bello para la época, estamos hablando de 1989, es que se refiere a los tratados internacionales sobre derechos humanos. No podemos olvidar que esto se publica en el año 1989, el 17 de agosto de 1989, comienza a regir esta obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y un mes después es asesinado Jack Nemme. Seguimos con la historia. La verdad es que si revisamos la historia política de Chile, vamos revelando que somos un país bueno, la hipocresía propia de nuestra sociedad. O sea, al mes siguiente asesinan a Jack Nemme frente al estadio de Natalero. Además, ¿qué hace esta reforma? Modifica el periodo presidencial. La Constitución de 1980, en su diseño original, gozaba un periodo presidencial de 8 años. ¿Por qué? Porque querían, la idea de la Constitución era otorgar los otros 8 años más a Pinochet para gobernar a partir del año 1989 y perpetuarlo en el poder, en lo posible, para consolidar el gran proyecto de la honorable Junta. Entonces, en los pactos y las transacciones políticas, a través de esta reforma se establece que el periodo presidencial va a ser no de 8 años, sino de 6 años. Y además se pacta que el primer periodo presidencial sería como una etapa de transición y sería de 4 años, que fue el periodo que cumplió Patricio Aylwin. Además, esta reforma permitió lo que hoy conocemos como los plebiscitos comunales.
siguiendo la historia, y voy a avanzar un poco más rápido, porque prometí no ahondar en toda la reforma. Escogí la ley 19.097, a su fecha, que permitió la elección de los alcaldes y los consejos municipales. ¿Alguien recuerda de qué manera se elegían los alcaldes de esta norma? A dedito. ¿Por quién? Los concejales. No. Designados por Presidente. su excelencia, claro. Excelencia. Entonces, cuando comienza la democracia en Chile, el gobierno de Mauricio Aguirre hereda los alcaldes designados por Pinochet. Y esta ley permite la elección popular de alcaldes. Disculpe, previo a la Constitución del 80, igual eran designados los alcaldes. ¿O hay una elección popular? Hasta el año 73 eran elegidos. Elegidos. Ya, los alcaldes y los regidores. Naturalmente el golpe derogó la Constitución de 1925. Entonces, después vienen las actas constitucionales y durante todo ese tiempo, estamos hablando del año 1973 hasta el año 1991, fueron designados, efectivamente. Otra reforma interesante es la ley 19.519 que creó el Ministerio Público, la Fiscalía, encargada de investigar los delitos. Otra reforma en realidad tardó bastante en entrar en vigencia, pero es de esa fecha, del año 1997. Luego vino la ley 19.611, que es un tibio intento, ya estamos hablando hace 20 años, se da un primer paso para la igualdad de género. El artículo 1, primero de la Constitución original hablaba de que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Naturalmente que estaba la palabra hombres estaba tomada en un sentido genérico, que abarcaba todos los sexos, en fin. Pero se consideró que a través del lenguaje debía cumplirse también la igualdad e incluir a las mujeres. Eso puede ser considerado una reforma interesante, porque la palabra crea realidad, ¿no? Luego, la reforma de la ley 19.672, estamos hablando de abril de 2000, que establece lo que actualmente es el estatuto de los expresidentes de la República. ¿Alguien recuerda cuál es el origen de esta ley? De la necesidad de darle un estatuto a los expresidentes. Resumiendo, de acuerdo a nuestras tradiciones republicanas, el presidente saliente, el presidente lo que hace cuando entrega el poder es entregar el poder ante el Congreso Nacional, en la sala del Congreso Pleno, ¿sí?, al presidente electo, le entrega la banda presidencial, la Richard O'Higgins, se retira del Congreso por el medio de los asistentes y sale como cualquier ciudadano, ni siquiera tiene derecho a un auto estatal para irse, debe salir y vuelve a ser como cualquier ciudadano, ¿cierto? Esa es la tradición republicana de Chile y se basa en, ¿alguien recuerda de dónde viene esto? Viene de la abdicación de O'Higgins. Cuenta la historia que O'Higgins, después de abrirse el pecho para ofrecerse el sacrificio, luego de su abdicación, pronuncia un discurso y que admite que vuelve a ser como cualquier ciudadano y ya no tiene sentido su presencia en la sala del consulado, se retira por el medio de los asistentes que habían decidido su dimisión, un interrogamiento, y vuelve a ser como cualquier ciudadano y posteriormente parte del Perú. Esa es más o menos la historia. Pero en el año 2000 se decide que los expresidentes van a recibir, por así decirlo, un nuevo trato. Primero, se le va a dar la dignidad de ser tratado como el expresidente, el expresidente Elwin, y esto es por ley, el expresidente Frey, en fin. Es decir, todos los expresidentes de la República se les va a referir de esa forma.
Segundo, va a tener un privilegio de fuero. Es decir, antes de cualquier acusación penal o en caso de demandas civiles, tiene que conocer de ese tipo de acusaciones judiciales, por así decirlo, un ministro de fuero, no cualquier juez. ¿Sí? Y además, es lo que pasa, está ocurriendo con el presidente Frey. Y además, reciben una dieta equivalente a la de los parlamentarios. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué ocurrió en Chile en el año 2000? Pinochet había regresado desde Londres, después de ese periplo donde lo retuvieron, que nos hizo tan feliz a nosotros allá en Londres. Bueno, se pactó y finalmente Pinochet regresa. Y quería regresar nada menos en su puesto de senador vitalicio. Y hubo ahí naturalmente toda una negociación política para evitar que Pinochet siguiera siendo senador vitalicio. Intervino a la iglesia, intervinieron algunas fuerzas políticas, pero finalmente Pinochet entrega una carta en que aduce, porque los senadores tampoco pueden renunciar, pero aduce que no puede seguir con el cargo, en fin, se pacta eso, pero en realidad el trasfondo que se garantizó por ley a Augusto Pinochet iba a tener este tipo de trato. Se le iba a tratar de expresidente, se le iba a otorgar una especie de fuero, privilegio procesal, y además iba a tener la vida garantizada de allí en adelante. Ahora, como nadie sabe para quién trabaja, la verdad es que este tipo de privilegio no ha sido solamente aprovechado por Pinochet. Él fue uno de los primeros. Naturalmente los demás presidentes, Lago, Bachelet, Frey, apareció en su momento también, usaron este tipo de privilegios. O sea, fue modificado por Pinochet. No, me refiero como para darle para Pinochet. Para que el caballero se fuera tranquilo, abandonar el Senado, que ya no se quiera ir. después de todo lo que había ocurrido en Londres, después de la promesa del gobierno chileno de que había que traerlo por razones humanitarias y no tenía que responder de sus crímenes ante la justicia internacional, por razón humanitaria, de salud, Pinochet, recordamos este cuadro, llega a Pudahuel, se baja del avión caminando, firmando su bastón. Bueno, respecto del caso, lo que vimos esa cena, pensamos que a Pinochet le faltó hacer esto. De verdad, la portada de Hernández. Porque de verdad que fue una burla. ¿Ya? Pinochet es acompañado. Disculpe, en Londres sale en silla de ruedas. De silla de ruedas, Suben al avión y un viejito convaleciente, ¿cierto? Llega a Chile en esa forma, es acompañado por un batallón al hospital militar, batallón de soldados armados, entre otras cosas. Bueno, ese fue el tono del regreso de Pinochet. Venía a seguir gozando de todos sus privilegios y su poder. Entonces, para transar con Pinochet, es que se me pasó la diapositiva, es que se establece este tipo de trato privilegiado del presidente de la República, del cual se han venido aprovechando otros presidentes también. ¿Verdad? ¿Eso es por ley simple? No, es una reforma constitucional. ¿Quiere decir que cuando se diseñe esta nueva constitución podría no contemplarse? Claro. Debiera no contemplarse. No contemplarse, sobre todo, esa es la idea. Sobre todo la génesis que tiene la reforma horrorosa. Lo que pasa es que si no somos conscientes, por ejemplo, de este tipo de cosas, se podría pasar, porque nunca supimos que estaba. ¿Cachai? Por eso era importante. Una consulta, puedo pecar de ignorante. ¿El expresidente, si es reelecto, mantiene ese privilegio de monetario o lo pierde? No lo mantiene. Ya. Naturalmente porque es incompatible con naturalmente los beneficios, las remuneraciones del presidente en ejercicio. Bueno, como en Chile se ve cualquier cosa, Claro. Hemos lo visto también pregunto. cómo, volvamos al tema, cómo la dieta de los expresidentes de la República se deforma, porque el disfraz que se le dio a esto de la dieta de los expresidentes es que se debía garantizar una vida digna, Oye, una vida decorosa para los mandatarios. pero, o sea, como este es un papel en blanco, cualquier cosa puede pasar. O sea, puede ser que no seamos una democracia
presidencialista como hemos sido ahora, Claro. también podría ser, entonces los presidentes Claro. van a pasar de ser una persona común y corriente a Claro. con menos poder de lo que tienen hoy día. Claro. Eso va a depender de la Claro. mayoría que compongan esta... Claro. Tiene que entender en el punto la idea de la convención constitucional es escribir sobre una hoja en blanco. Borrón y cuenta nueva. Vamos, la idea es Sería más nueva, justo para todos los chilenos que ellos sean un ciudadano común y corriente. Claro, ¿no? puede ser. Porque Claro. ellos son servidores públicos. Claro. Hacen su pega y chao. Claro. No tenemos por qué pagarle. Y esa era nuestra tradición ¿Por qué republicana. pagarle? Hasta el año 2000 es así. Se entiende, por ejemplo, que si las cámaras se bajaran, rebajaran la mitad de la dieta, Rebajaron el 50%. Claro, si era rebajar Tiene sentido que no trabajaron, pero ellos crearon un sistema que se llama el sistema de asesoría. La famosa asesoría la subieron. O sea, te saco la plata de ti, Sí, ya está. está tú a mí. La primera parte. al expresidente, claro. Oye, disculpe una pregunta como loca, pero no importa. La voy a preguntar igual. ¿Y es heredable? Porque al final, como eso viene No, siempre... no es. Una consulta, volviendo al innombrable, ¿cuál era la alternativa de este tipo, digamos? ¿Por qué Chile, digamos, regresa a Chile? Yo, disculpa, pero no recuerdo bien cuál fue la dinámica ahí, ¿por qué razón no fue juzgado? No... Bueno, Chile entero se complementó entre Insulsa, toda la institucionalidad chilena ¿Ya? se comprometió para lograr la impunidad de Pinochet, porque aunque esto no se publique mucho, la verdad es que el orden político, el gobierno de la época, perseguía el olor de la pólvora, ¿ya? Y del golpe. Recordemos una cosa, en el año 1998, a ver, en el 98 a Pinochet lo retienen en Londres, en declive. Por allá, por enero del año 1999, el presidente de Chile, Eduardo Frei, estable, cruza de la Moneda hacia el edificio de las Fuerzas Armadas a tratar el tema con el generalato del ejército. Y es él que cruza desde la Moneda del Palacio de Gobierno al edificio de las Fuerzas Armadas, se sienta en una mesa en la que el presidente de Chile no era la cabeza de mesa, era el comandante en jefe del ejército y su nieto. Dicen que el lenguaje no verbal es muy decidor. Salvador Allende, en pleno golpe, situaban las balas en el Palacio de la Moneda, estaban cayendo los rockets, recibió un montón de amenazas y no cruzó a hablar con los comandantes del ejército. Vamos a hacer muchas comparaciones en la lectura. Pero efectivamente, en el año 1998-1999 se tapaba esto un poco, no se dudaba mucho, pero se temía un golpe por la situación de Pinochet. Y por eso todos corrieron a defender la idea de sustraer a Chile de la justicia internacional y que Pinochet volviera a Chile. Se argumentó un montón de cosas, entre otras cosas, que nuestra justicia iba a juzgar y condenar, digamos, de manera imparcial, hasta que Pinochet alegó la demencia y volvió a hacer lo mismo que hizo cuando bajó en el aeropuerto y se levantó a caminar. O sea, me estás diciendo que por temor, Claro. por temor no se juzgó, no se permitió el juicio de Pinochet fuera de... Eso fue así. O sea, en resumidas cuentas, la clase política de la época agachó la cabeza Agachó la cabeza en poder militar, para que como le dicen Pinochet no provocara un golpe de Estado nuevamente. Claro. Pero con el pasar de los años, esa agachada de cabeza nos ha costado hartas lucas a todos los chilenos. Claro. Disculpe, voy a cerrar la idea. No hay de olvidar, en el año 93, el tema de los Pinochet, los ejercicios de clase en el 91, 92, en el año 95, cuando se quería hacer cumplir la condena de Manuel Contreras. Manuel Contreras se refugió en el regimiento Sandra, todavía por Temuco. Se montó toda una operación con el beneplácito del Ministerio de Defensa para sacarlo del regimiento, llevarlo al hospital naval y empezar a negociar con él. También se habló de razones de Estado en esa época para no seguir un juicio en contra de
de Augusto Pinochet y Liar. Augusto Pinochet por el tema de los cheques, de Balmoval, en fin. Eso es parte de la historia. Disculpa, ¿tú Pero crees? lo que yo quería señalar nada más que en esos tiempos, o sea, para comprender mejor lo general del tema, es que habían generales del Senado, ¿verdad? Que no nos Claro, podemos olvidar de eso. claro, había senadores, por ejemplo, en el Senado había senadores designados. Que eran todos los Y generales. el generalato, el ejército, era leal a Pinochet. Además, había sido formado toda la rama general. Cuando Pinochet deja la comandancia del jefe en marzo de 1988, es nombrado comandante en jefe benemérito del ejército. Un cargo que no existía, no existe, no va a existir nunca. Pero el cuerpo de general lo designa así. ¿Y qué era? Era un mando de protección. ¿Y cómo protegen los militares? Por los fusiles, por los tanques. Ese es el lenguaje. Disculpa, ¿tú crees entonces ahora que la mecánica que se utilizó es para proteger también a Sebastián Piñera? No sé, como se habla como en este pacto de a la paz y todo el tema, ¿sería así como para proteger también las equivocaciones constantes de Sebastián Piñera? Yo creo que no, yo creo que se aprovechó, me puedo equivocar, se aprovechó una oportunidad histórica de construir por primera vez en la historia una constitución verdaderamente democrática. Algunos podrán decir que se apresuraron, algunas fuerzas políticas, otros podemos pensar que no, pero hay que sopesar ese hecho real. Por primera vez en Chile existe la oportunidad de redactar una constitución democrática y creo que eso es lo que ha primado la mayoría de las fuerzas políticas, naturalmente no en la derecha, pero sí en el resto de las fuerzas políticas. En relación a todo este tema de instaurar temor, ¿verdad? Por un tema de probable o no probable golpe, a partir de todos estos, como por decirlo así, privilegios que ellos tienen, ¿sería posible que también se manejara la variable de que frente a la cercanía del plebiscito haya una... ¿El plebiscito de la Asamblea Constituyente? De que digan que sí constitución, por ejemplo? Que sí una nueva, porque al final también van a optar porque digan que no, una nueva constitución, me da la sensación de que... Yo creo que no, por la presión internacional. Por dos factores. Primero, me estoy adelantando, primero por la masividad del movimiento social. O sea, es verdad que nunca antes de la historia se habían reunido 1.500.000 personas en la Alameda de Santiago. Pues nunca había ocurrido. Nunca una jornada de protesta había sido tan masiva y tan extendida a lo largo del territorio nacional. Y de verdad que estamos hablando de una generación que tal vez porque no vivió el trauma que vivimos algunos, la verdad, no vivió el trauma de la dictadura, como vivimos algunos, no tiene miedo, no siente ese miedo. Luego, la presión internacional. En algún momento vamos a conocer todos los informes de la Organización de Naciones Unidas sobre la represión que ha existido en Chile al movimiento social, que naturalmente no es ninguna caldarazo Piñera. Entonces son factores que influyen en la toma de decisiones. Marco, consulta. Vuelve Pinochet, ¿cierto? ¿Cómo estaban distribuidas las cámaras? ¿Quién tenía la mayoría? ¿La izquierda, la derecha? Ya pasó un periodo de transición. Yo recuerdo en el Senado Es que por el mío debe ser equiparadas que las no fuerzas fue- entre la concertación y la derecha. Había en la Cámara de Diputados un predominio de la fuerza de la concertación, pero no vamos a hablar de izquierda, ¿no? De la izquierda. Pero había un predominio de la concertación en la Cámara de Diputados en esa época. Pero esa situación estábamos como todavía con la dictadura tal vez muy reciente. Eso fue lo que llevó a otorgarle impunidad a Pinochet. Pero no en el Senado, en la Cámara no aparece. En la Cámara había predominio de la concertación. Y en el Senado todavía había algunos senadores designados. Estaban los senadores Sí, designados. claro. Y bueno, el señor venía a ocupar su puesto de senador vitalicio, a pesar de que no podía hacer nada, por razones militares había que traerlo, en fin. Después enfrentó la justicia, no la enfrentó, él se declaró loco, y por eso lo sobresalieron. Bueno, avancemos la reforma constitucional y vamos a ir avanzando también en la historia. Otra reforma interesante, la que se introdujo a través de la ley 19.742 de agosto del año 2001, que eliminó la censura cinematográfica y la sustituye por un sistema de calificación. No va a haber censura en Chile, en el área cinematográfica. ¿Se puede exhibir cualquier
cualquier film. ¿Ya? Independiente de su contenido, pero va a ser calificado, qué sé yo, para adultos, recomendable, no recomendable, no recuerdo las categorías. ¿Alguien recuerda por qué se produce esta reforma y se elimina la censura en Chile? 2001. A ver si yo no me equivoco, hay dicen, no sé qué tan cierto será, que se censuró la película esta del alemán, ay, ¿cómo se llama la película? Sí, hay una censura a la Colina Dignidad, ¿o no me equivoco? No. Es por la última tentación de Cristo, pero la última tentación de Cristo pero eso después, po. se había censurado antes. Pero entonces querían que se pudiera exhibir la película en Chile, y la única manera de lograrlo era que había que eliminar la censura cinematográfica, porque si no, como ya estaba censurada, no podía exhibirse. Pero había muchas películas que no se habían exhibido después de la última tentación de Cristo, porque no había ninguna posibilidad de... O sea, nadie se arriesgaba ni siquiera a traerlas a Chile. La primera vez que el Estado de Chile fue condenado por la justicia internacional primera vez que el Estado de Chile como Estado, es castigado por la justicia internacional, es por la última tentación de Cristo. Efectivamente se consideró en la justicia internacional que Chile lo que estaba haciendo era restringir la libertad de conciencia, la libertad también de religión y sobre todo la libertad artística. Y Chile es condenado y se le impone una recomendación a Chile en una condena internacional en el sentido de adecuar su legislación y naturalmente eliminar la censura. Es por eso que nuestra clase política corre a reformar la Constitución para eliminar la censura, que en realidad no fue impuesta solo por la Constitución de 1980. Había un sistema de censura antes también. No, pero había una cosa que se llamaba censura, no se llamaba censura, pero era algo así como las recomendaciones que hacía la Iglesia Católica de las películas que tú podías ver. Pero no era obligatorio, obviamente, pero como la Iglesia Católica tenía tanto peso en esos años, estoy hablando de los años 70, ¿no? Antes de eso, que mucha gente lo seguía. Y lo que es peor, que los distribuidores de películas, si la Iglesia Católica hacía esa mención, no, sencillamente no las traían. No las traían a Chile, porque las distribuidoras no se arriesgaban a que la Iglesia precisamente lo descomulgaran. Avancemos la historia. Gracias hablando. Ley de 1876, estamos hablando de mayo de 2003. Establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media. Es decir, pasa a ser obligatorio para todos cumplir la educación media, pero también la gracia es que el Estado debe asegurarse con recursos de que todos la cursen. ¿No? ¿Cuándo comienza, de acuerdo a la historia, la vida independiente de Chile? 1818. 1818. Luego de 185 años, el Estado de Chile comienza a hacerse cargo de brindarle efectivamente lo que antes era la educación de humanidades, en fin, y hacerla completar a sus ciudadanos. Durante gran parte de la historia, 1818, todo el siglo XIX, el voto era censitario. Es decir, solo podían votar y optar a cargos públicos, tomar en cuenta a los hombres mayores, solamente los hombres, mayores de 25 años, que detentaron una profesión, determinada cantidad de tierras. Es decir, solamente los ricos e instruidos podían participar de la vida pública.
Por allá, para el año 1920, recién se establece la obligatoriedad de la educación básica. La ley de instrucción primaria obligatoria. En materia de educación se progresó bastante gracias al gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Se empieza a configurar el Estado docente. Pero así y todo, tardamos 185 años en lograr que el Estado de Chile comenzara a hacerse cargo de educar a todos sus ciudadanos hasta cuarto medio. Bueno, una de las explicaciones es por qué se perpetuó el modelo injusto, por qué vivimos en una sociedad tan segregada. No es casualidad. Cargamos con experiencia. Yo dije que no iba a opinar también. Menos mal, menos mal. Ya, continuamos con la ley 20.162 de febrero del año 2007. Con eso también se establece la obligatoriedad del kindergarten, o educación parvularia en su segundo nivel de transición. Luego, 2009, la ley 20.337 plantea que el voto es un derecho. Pero más que eso, que el voto viene a ser voluntario. Al cabo de 10 años, creo que todavía nos estamos preguntando si estuvo bien esta reforma. Si estábamos preparados como sociedad para ejercer nuestros deberes cívicos sin necesidad de una multa o una amenaza. Ley 20.644, estamos hablando del año 2012, se establece un mecanismo para la elección de los consejeros regionales. Antes eran elegidos por quién? Los consejeros regionales eran elegidos por los concejales. Los concejales, claro. Había un sistema raro que le daba una especie de derecho a voto y a conciliarlo a los concejales de los respectivos regiones y terminaban eligiendo al primo, al hermano, al amigo que le hicieron regalo. Pero a contar de esta ley comienza a ser una elección popular. Tenemos Ley 20.748, hemos avanzado la historia en el año 2014, se reconoce el derecho de los chilenos residentes en el extranjero a sufragar en los procesos electorales internos. Avanzamos un poco. En el año 2015, una reforma no tan importante, pero se le dio autonomía constitucional al servicio electoral. Estableció un patrimonio propio, personalidad jurídica, todas estas cosas que son tan importantes para el derecho. Luego la ley número 20.870 establece que los parlamentarios, los alcaldes, los concejales y los consejeros regionales pueden perder el cargo si no cumplen las normas sobre financiamiento de las campañas electorales, sobre el gasto electoral. En ese caso, al comprobarse una infracción, el servicio electoral remite los antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones y el servidor público es destituido por el Tribunal Calificador de Elecciones. Comenzamos en el año 2017 con la ley 20.990, se crea el cargo de gobernador regional. Se establece un mecanismo de elección popular. En síntesis, obtiene el cargo quien recaude al menos la mayoría de los votos. Mayoría simple, pero siempre que esa mayoría sea mayor, a su vez, al 40% de los votos válidamente emitidos. Marco, ¿puedes volver al anterior? Tengo una duda y disculpa. ¿Por qué eso no se aplicó en el 2015? ¿Por qué no se aplicó a la gente que se le comprobó que había emitido boletas falsas? Porque la ley rige para los futuros. La mayoría de esas embajadas comenzaron a conocerse de las boletas falsas, las facturas, ocurrieron un poquito en los periodos anteriores. Por eso. Naturalmente, esta normativa va a regir para las elecciones futuras. Por eso. Pero ¿y los que se arreglaron ahora ya no les van a aplicar esta ley? No. Hemos pasado la ley 20.990. Sí. Y esta es tal vez
bueno, aquí pueden prestarse para diversas interpretaciones, pero es la ley de reforma constitucional más nutrida, más abundante, que abarcó más materia. Los estudiosos plantean que es, con creces, la reforma constitucional que más ha contribuido a lo que se llama la sanidad de la democracia, a la salud de la democracia. A ver, primero, esto es también una síntesis. Primero, le atribuyó un deber al Estado de fomentar la regionalización, el desarrollo armónico de las diversas regiones, la desconcentración administrativa, y eso pasa a ser un deber del Estado, un deber constitucional. Por lo tanto, a través de su legislación debe propender a que todas las regiones se desarrollen de manera armónica y que eso establezcan los mecanismos democráticos para la elección de los cargos. Por eso, así se explica que se aprueba una reforma constitucional después para los gobernadores regionales, ¿no? Además, el artículo 8, que era hace bastante tiempo el artículo infame que condenaba a todos por pensar distinto, pasa a tener, que había sido derogado, era un artículo vacío, el artículo 8 derogado nada más, pasa a tener algo de sentido número 8, porque se establece a nivel constitucional el principio de probidad y de probidad administrativa, y además la publicidad de los actos administrativos, es decir, las decisiones de la autoridad tienen que ser públicas, deben ser conocidas por todos. Por eso se atacó el toque de queda, entre otras cosas, porque el general decretó toque de queda y nosotros hasta el día de hoy no sabemos por qué lo decretó, cuáles fueron las razones. Fue respaldado por todas las cortes de organizaciones, pero bueno. Luego, establece el derecho a participar o de postular a cargos públicos, para los extranjeros nacionalizados. Luego de 5 años de haber obtenido la carta de nacionalización. Establece también la pérdida de la ciudadanía en caso de condena por delitos de tráfico de estupefacientes. También pasó a proteger la honra de las familias. Antes solamente protegía la honra de la persona. La honra de la familia pasa a ser un derecho fundamental. Además, en el artículo 19 se incorpora la tuición ética de los colegios profesionales sobre sus asociados. Importante. Durante la dictadura se dictó un decreto ley 2763 que pulverizó a los colegios profesionales. Los pulverizó. Y permitió la creación de tantas asociaciones gremiales como se nos ocurriera y sin tuición ética sobre los asociados. Con respecto a eso quisiera hacerte una pregunta, porque yo siempre he tenido entendido que el colegio médico es un ente gremial, ¿sí? Porque no todos los médicos estamos obligados a asociarnos a ese colegio médico. Yo no me encuentro asociado a ese colegio médico. Tantas trampas, si me permite opinar, trampa del neoliberalismo es vender la promesa de libertad, vendernos una promesa de libertad. Y entre esas promesas de libertad está la libertad de asociación y de afiliación. Eso naturalmente puede tener una ventaja, ¿ya? Pero la verdad es que a Pepe Guzmán no se le ocurrió ese tipo de normas para darnos ventaja, todo lo contrario. La finalidad última es pulverizar las grandes organizaciones nacionales que pudieran convertirse en un grupo de poder y presionar sobre el gobierno. La situación en materia de colegios profesionales sigue igual en el sentido de que son asociaciones gremiales. Conocemos el colegio de abogados, el colegio médico, el colegio de profesores. Son todas asociaciones gremiales. Pero hoy se restituyó, gracias a esta normativa, la tuición ética. Es decir, pueden supervisar o supervigilar la conducta ética de los asociados, conformar una especie de tribunal interno y sancionarlos en su caso. Además, se rebaja 25 años la edad para ser electo presidente de la República. ¿Cuál era antes la edad? 40. Poca edad. Hay dos temas acá que pueden ser interesantes. Se estableció un mecanismo de suplencia. Se dice qué pasa. El presidente electo, el día 11 de marzo, cuando va a asumir su cargo, se enferma, está hospitalizado.
establece un mecanismo de suplencia que está señalado ahí, que lo suple el presidente del Senado, si no está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y en el caso de no poder el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema. Naturalmente esto es mientras el presidente electo esté impedido de asumir el cargo. Eso no lo contemplaba la Constitución de 1980. También la obligación de los ministros de Estado de concurrir al Senado y a la Cámara de Diputados a informar sobre determinadas materias cuando sean citados, ¿no? Por esa instancia. La rebaja de edad para ser elegido senador también se rebaja a 35 años, antes también era 40 años. Y acá viene, la verdad, esto es digno de destacar. Se elimina el rol de garante de la institucionalidad que se otorgaba a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros de Chile, establecido desde el 1980 hasta el año 2003, 23 años en que se atribuía ese deber a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Disculpa, ¿hubo alguna oportunidad en que ese rol de garante se manifestara de alguna manera, en alguna situación particular? Porque no logro entender bien a qué se refiere con eso. La verdad es que eso no se puede, la verdad es que eso del rol de garante no se puede entender desde un punto de vista tal vez jurídico e institucional. ¿Ya? Porque uno puede decir que efectivamente este rol de garante se expresaba a través de la conformación del Consejo, la participación de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo. Alguien podría decir eso, pero la verdad es que este rol de garante era como, en realidad, la verdad es que era una amenaza. O sea, no tenía otro sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, del periplo de Pinochet en Londres, su regreso y todo, estábamos hablando de una época que existía se consagraba todavía a las Fuerzas Armadas el rol de garante de la institucionalidad. Es decir, ellos podían decir, ¿sabe qué? Las cosas están funcionando mal en Chile. No me gusta cómo están las cosas. Y los comandantes jefes perfectamente decidieron cada institución aunarse. Ya sabemos que. Claro. ¿Por qué no? Si eran garantes de la institucionalidad. En realidad, así hay que entender este rol de garante de la institucionalidad que le daba a las Fuerzas Armadas. No de otra forma. Era una amenaza, era como vivir con el fusil en la mesa. Bueno, oye, a lo mejor no somos garantes, pero vaya que se parece la situación actual de ellos, porque, bueno, basta tañir los dedos y ellos salen a la calle e imponen la fuerza, y en el papel no serán garantes, pero no sé, eso se parece mucho. Sí, yo creo que efectivamente, prometí que lo iba a opinar. Efectivamente, Sebastián Piñera nos hizo retroceder a la historia. Pero yo creo que ahí que la parte esa de lo que pasó ahora, en referente a la historia y como uno miraba a las Fuerzas Armadas, lo que llama las generaciones de uno, a lo mejor las generaciones después, había una mirada contra las Fuerzas Armadas de represión, de muerte, en la cual yo creo que Piñera se asoció a eso, a sacar las Fuerzas Armadas, pero se encontró con una sociedad con otra mentalidad, con una sociedad que nosotros de alguna manera fuimos muy críticos de la sociedad que estaba ocupada del mundo del celular y todo eso, pero esa fue la sociedad que en un momento lo despertó y la cual esa fue la sociedad que enfrentó de mano y puño a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso hizo retroceder a las Fuerzas Armadas y se replanteó mucho este aspecto cuando quiso nuevamente el señor Sebastián Piñera tirar a las Fuerzas Armadas a la calle. Cuando existía también la idea. Porque lo pensó tirarlo nuevamente a la calle y creo que eso, yo creo que las Fuerzas Armadas ahí tomaron la decisión de ellos seguir en sus cuarteles porque no estaba la contingencia social como lo que ocurrió en el año 73, lo que ocurrió hasta el 18 de octubre de 2019, donde la sociedad supo enfrentar a las Fuerzas Armadas, no con armas, sino con puños, con manos, con piedras, con lo que Claro, es una generación distinta porque no tienen miedo que cargamos, por ejemplo, yo. Marco, lo que yo sé. A mí venían todos los ejércitos traumáticos con el toque de queda. Aparte, Marco, lo que yo sé es esa que ley, ellos no tenían el piso de la Constitución que los apoyara. Las Fuerzas Armadas no tenían apoyo para salir a la calle y decir, nosotros somos garantes. Claro. Ya no, ya se está derogado. Sí, mira, lo que yo sé es que ellos iban a salir a la calle, ¿ya?
pero le plantearon a Piñera que ellos no, el tema de los derechos humanos no tenía que pasársele la cuenta por eso. Por las consecuencias de lo que ahí iba a suceder. Y es ahí donde el ministro del Interior, junto con la vocera, ellos estuvieron en contra de eso. Es lo que yo sé. Bueno, yo creo, extendiéndonos punto, la noche del 12 de noviembre del año 2019 se parece mucho a la noche del 5 de octubre de 1988. Claro. ¿No? En el sentido de que vamos a conocer todos los detalles de aquí a 10 años. Claro. Vamos a ver qué ocurrió si en realidad Piñera se reunió solamente con Blumen, Espina, Silvia Pérez, Carlos Rubilar, o si había más gente. Ese tipo de recoveco de la historia política lo vamos a ver de aquí a 10 años. ¿Qué pasó y qué pasaba por la mente de Sebastián Piñera en ese momento? Oye, disculpa, yo soy partidario de que ellos no necesitan que aparezcan en algún inscrito, qué sé yo, que son o no garantes. No lo requieren, y así la historia lo demuestra. Porque donde han tenido que intervenir, han intervenido. Y a sangre y fuego. Y si ha habido algún escrito donde hayan aparecido como garantes o no, les importó un rábano. Y yo creo que eso rige para hoy y probablemente vaya a seguir sucediendo en el futuro inmediato. La palabra construye realidad. Y la verdad es que hasta el año 2003 existía como ese respaldito constitucional para los militares en el sentido de tomar ese tipo de decisiones. Luego, ¿qué otra modificación nos trajo la ley 20.050? Cambió un poco las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y ya no es un órgano resolutivo, es un rol de asesoría del presidente de Chile en materia de seguridad nacional. Y además, suprime los cargos de senadores designados y de senador vitalicio. ¿Cuál fue el último senador vitalicio? Eduardo Frei, que se dedica a exportar vinos a China, que es embajador honorario, en fin, que sirve desinteresadamente a Chile. Sigamos con la diapositiva. Disculpa, no sé si yo no entendí bien. Cuando se reforma la Constitución, se crea a través de una ley. Una ley de reforma constitucional. Ya. Ya, vamos a ver, más adelante. Perdón, ahí me adelanté. En realidad, para lo que señalé al principio. El texto no reformado de la Constitución que subsiste desde el año 1980 es el tema del día lunes. ¿Ya? Aprovecho la instancia porque vamos a analizar cuáles son las normas que no han sido reformadas y que permiten que siga vivo el corazón del neoliberalismo en Chile. Aprovecho de invitarlo ese día, y avanzando con la diapositiva, un cuadro de información que puede ser útil. Disculpen, ¿tú estás de acuerdo en que, si bien es cierto, ha habido un sinnúmero de reformas constitucionales, 40, alrededor de 40, eso yo consideras tú de que con alguna de ellas se ha ido a los cimientos del... Las cosas son... opinar, y esta es la materia del lunes, ¿ya? Ya, entonces... Pero... No. Mueve la cabeza, no. Por algo seguimos siendo un país, a ver, un poco lo que hablaba Pablo Unión en la cultura huachaca. Seguimos siendo una imitación de país desarrollado, siendo un país tan rico. Eso es lo que puedo decir por ahora. Chile es el país más rico en materia mineral tal vez en todo el planeta, ¿no? Entre otras cosas. Y seguimos siendo una imitación del país desarrollado. Estamos en la OCDE, pero tenemos ciudades segregadas. Estamos en la OCDE y recientemente salieron militares en la calle a reprimir al pueblo. Son particularidades que tiene Chile y se explican por la mantención de la matriz del neoliberalismo en la Constitución de 1980. A ver, efectivamente, señora Julia, ¿cómo se reforma la Constitución? A través de una ley de reforma constitucional. Interesante saber cuáles son los quórums para reformar la Constitución actual. Y porque así explica por qué también necesitó tanta discusión parlamentaria, tranza, acuerdos, soborno, tal vez puede reformar la actual Constitución. La Constitución se divide en capítulos. Y cada capítulo tiene un quórum con la cantidad de parlamentarios que deben concurrir a la aprobación, aprobar la reforma, que es distinto.
En realidad son los mismos quórum, 2/3 o 3/5. Y en este cuadro se señala por capítulo cuáles son esos quórums. Por ejemplo, base de la institucionalidad, 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Poder judicial, 3/5 de los parlamentarios en ejercicio. Eso a título de ejemplo. Contraloría, Fuerza Armada, por ejemplo, Fuerza Armada de Orden y Seguridad Pública. Cuidado, se requiere 2/3 para reformar ese capítulo. Reforma de la Constitución también requiere 2/3. Otros, por ejemplo, también requieren o de 2/3 o de 3/5. Este PowerPoint va a ser enviado a todos porque esta información es bien útil, bien práctica. ¿Cómo se traducen todos los quórums? ¿Qué significa 3/5 o 2/3? ¿Cuántos son los diputados actualmente? 155. 3/5 de los diputados significa 93 diputados. 2/3 significa 104, en realidad es 103.2, pero eso no existe porque no podemos cortarlo. Los senadores, no podemos cortarlo. Entonces, los senadores actuales, la cantidad de senadores son 43. 3/5 representa 26, también es 25,3, algo así, pero es 26. Y 2/3 significa 29 senadores. Información que puede ser útil para el caso de otro tipo de leyes. También existen algunos quórums en la Constitución. Por ejemplo, las leyes que interpretan la Constitución, que dice, por ejemplo, quisimos decir en este pasaje que, en fin, que al proteger el derecho a la vida también estamos protegiendo el derecho a la vida del no nacido, por ejemplo. Y es un ejemplo, se me ocurre en este momento. Una ley que interpreta la Constitución requiere de 3/5 partes de los parlamentarios en ejercicio. Las leyes orgánicas constitucionales requieren de 4/7 partes de los parlamentarios en ejercicio. ¿Alguien sabe qué es una ley orgánica constitucional? La LOCE. Sí, pero ¿por qué se llama así? Orgánica. Porque, por lo general, pasa, no está en el caso de la LOCE. Están concebidas estas leyes para regular a ciertos organismos en materia de interés, pero sobre todo son organismos, por ejemplo, la Contraloría General de la República, ¿cierto? Que son organismos que tienen rango constitucional, que están en la Constitución contemplados. Entonces, la misma Constitución dice, la Contraloría es esto, sus funciones son estas, va a estar acá con un contralor. Y una ley orgánica constitucional va a contemplar todas las normas, los deberes, las atribuciones, todo lo demás, porque naturalmente en la Constitución no se puede extender, contemplar todo lo que es la Contraloría. Y como tiene rango constitucional la Contraloría, se habla de una ley orgánica constitucional. Puede ser, por ejemplo, la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica constitucional de Carabineros de Chile también. Son organismos creados de rango constitucional. Aprovecho de preguntarle, ¿alguien sabe por qué a los carabineros se les dice pacos? Creo que es por un poncho que usaban que era de alpaca. No, era porque antiguo. Era la contraste. Paco era menos rango, los pacos eran como menos rango, algo así, ¿o no? Yo no uso la expresión, no, ni siquiera las protesto, pero sola. Personas a cargo de la... Está la contrata. Organización. Personas a cargo de la organización, ¿no? A cargo del orden y seguridad. Personal la contrata. ¿Qué le va a dar significado? ¿Y la A contrata. personal a contrata de orden y seguridad. ¿A contrata? Contrata de orden y seguridad. Fíjense ustedes que Carabineros de Chile, claro, todos conocemos la historia, que fue creado como cuerpo autónomo, como policía autónoma, en el año 1927 por Carlos Ibáñez del Campo, que no era carabinero. Él era del ejército y era del arma de caballería del ejército. ¿Ya? Hasta entonces, hasta el año 1927, Carabineros era un arma o una repartición dentro del ejército de Chile, no tenía autonomía.
Era una especie de policía rural que cuidaba la frontera, ayudaba en materia de seguridad. Y la gente que entraba a esta arma, entraba con un sistema de ingreso especial, que era personal a contrata de orden y seguridad. El interior del ejército, que se le llamaba así, como la sigla. PACO se llamaba. Y durante mucho, la verdad sea dicha, es que lo que hace Carlos Ibáñez es darle dignidad al cuerpo carabinero de Chile, a la gente que servía en carabineros, porque era un cuerpo autónomo, porque la verdad es que los PACOS eran bastante despreciados al interior del ejército. Era normal que un sargento tenía a cargo unos conscriptos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio en el ejército y premiara a aquel conscripto y le pegara un paco en la plaza cuando estaban de franco descansando. ¿Por qué? Iba después el sargento y lo iba a buscar a la comisaría de carabineros, el lugar donde estaba detenido, y lograr la libertad inmediata, también despreciaban los pacos. Y de allí viene la expresión anda a molestar a los pacos. Pobrecito. Se le ordenaba a los conscriptos a molestar a los pacos. Oye, ya sabemos esa sigla y CL. Huele. Sigla muy jurídica. Es otra ley, por ejemplo, la ley de quórum calificado, que exigen la mayoría absoluta, más de la mitad de los parlamentarios en ejercicio. ¿Cuáles son las leyes de quórum calificado? Por ejemplo, en realidad va a ser cualquiera que la Constitución diga, de determinada manera va a regir sobre una ley de quórum calificado. Un ejemplo es la ley que determina las conductas terroristas y su penalidad. Eso es regido por la ley de quórum calificado. Y para configurar esa ley se requiere que al menos la mayoría absoluta, o sea, más de la mitad de los parlamentarios en ejercicio la aprueben. Y por último, ya como en el último quintil, están las demás leyes que son aquellas que requieren solamente de la mayoría de los parlamentarios presentes en sala. Bueno, todo este material, incluso la bibliografía utilizada, va a ser enviada por correo electrónico. Con esto terminamos esta exposición, no sin antes dejarle invitado. ¿Quién me expone el viernes? Eduardo Ahumada. Hernán, creo, Hernán Ahumada. Sí, mi pareja. ¿Sí? Y por sobre todo lo estamos cordialmente invitados en este mismo lugar y a la misma hora, el día lunes, 25 de noviembre, porque vamos a abordar el análisis crítico de la Constitución de 1980 y vamos a comprender por qué hasta el día de hoy está mal pelado el chancho. Muchas gracias. Solamente recordarles que a quienes no les haya llegado los documentos, porque subimos todo a un canal de YouTube, estoy mandando el link todos los días y el material. Si no les ha llegado el documento, tengo como a 5 personas que me rebotan porque el correo puedo haberlo digitado mal porque no entendí bien si el guión estaba más arriba, más abajo, si era un punto. Entonces, los que no les haya llegado los correos con los materiales, que ya llevamos, todas las clases las hemos subido, pueden anotarlo aquí de nuevo o revisar. Y Hernán Ahumada tiene el tema del movimiento obrero social, que tiene que ver también con todo este tema de cómo se ha ido organizando la sociedad civil. ¿Ya? Eso para el lunes y corregir nada más que quienes no les haya llegado correo, las personas nuevas, si se inscribieron, también les puedo mandar los demás atrás. Por eso es importante que pusieran la fecha para mandarles los atrás. Eso. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una consulta? Concluido esto, o muere acá de todo este asunto. Mira, concluido esto, después de la última ponencia, la tiene Karen Díaz, que es abogada también, y la Karen va a hacer el análisis de este nuevo acuerdo. Entonces nos surge la idea, como imaginamos que este tema va a quedar así, hacer un último debate. Después de que venga la Karen, hacer un debate donde puedan 2 o 3 personas defender el acuerdo y 2 o 3 personas refutarlo con argumentos y nosotros poder participar de eso.
La sesión siguiente, que sería el día por medio que nos tocaría venir y que ya terminaríamos, estaría Atria en la Universidad Arturo Prat, así que quedaríamos como justos con los días para continuar después con el tremendo maestro que vendría. Esa sería como la actividad. Claro, como no cortarlo con la finalización de Karen, sino que, por ejemplo, si Karen termina el lunes, el día miércoles hacer y organizar el debate, ojalá que ya estuviese la universidad dispuesta, entonces tendríamos más espacio. Y a la siguiente estaríamos con Atria, entonces estaríamos redondeando. Después de eso, la idea es poder asistir a los territorios con esta misma formación. Pues si alguno de ustedes nos pudiese ayudar a exponer, si ya tenemos los materiales y algunos profes no pueden ir rellenando, porque en Alto Hospicio tenemos solicitud, en Pica tenemos solicitud, y una idea que ha surgido también es poder diseñar un módulo constituyente penitenciario. Hacerlo en la cárcel, de manera de poder, dentro de la nueva constitución, tener los argumentos necesarios para poder incorporar las políticas de reinserción que hoy día no están en la constitución y por eso no tenemos planes de reinserción. Así que, ya pues felices los que quieran seguir participando porque esa es la idea, estamos aprendiendo y argumentando y lo más lindo es que se ha dado un aprendizaje y un intercambio de opiniones con alta altura de mira, alto respeto, entonces la idea es que aprendamos cada día más a discrepar en este espíritu, eso también es la idea. En relación a los pueblos originarios también hay algo que no se menciona en la Constitución. Yo tuve la instancia normativa, me llama muchísimo la atención, cada vez que puedo que se generen espacios fue un cabildo y claro, ellos tienen un planteamiento muy claro. O sea, efectivamente saben lo que es plurinacional, muchas situaciones que se desglosaban y que recuerdo como muy poquitas, pero sí me da la sensación de que esta instancia no sé si muchos la conocerán. Entonces sí sería ideal poder juntar un grupo y para que también tengan... O sea, si se abre el espacio, feliz. Además que la Karen, que es la abogada que nos explicaría un poquito el acuerdo, la Karen tiene alta experiencia con los temas de derecho del pueblo originario. Ella se ha dedicado como a esa área del derecho, Marco se ha dedicado por una cuestión de gusto al tema del laboral, por eso que también maneja esta cosa, la Karen a los pueblos originarios. Entonces tenemos una gama bien importante de gente que podría colaborar en los diferentes aspectos. Eso. Así que nos vemos el viernes y quienes no les llegue el correo, insisto, vengan a arreglarlo para que yo tenga la base de datos y siempre